Dios en esta noche, Padre, dándote gracias, Padre amado, por este tiempo que hemos apartado para ti, Padre, para adorar tu nombre, Señor, para ser entrenado, Padre, en la palabra de tu gracia. Que este cuerpo de sal y luz pueda ser la expresión de tu Hijo, Padre. Que no, si hay alguno aquí que todavía está en la cueva de Adulán, Padre, si hay alguno en esta casa que todavía está afligido de espíritu, Padre, que pueda entender en esta noche que eso es una etapa y que a partir de ahora él pueda entender, Jehová, que sal y luz cada día pueda ser más expresión de tu Hijo, que podamos brillar, que podamos ser luz en medio de la tiniebla, Padre. Gracias por Jesucristo, gracias por esta hora, Padre, gracias por esta congregación que sirve a tu reino, Padre amado, que podamos ser entendidos cada día más en la palabra de tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado, Padre. Gracias, Padre amado. Isaías 26:3 dice: tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Veamos otra traducción. Dice así: Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Dios es nuestro refugio eterno. Confiemos siempre en Él. Pensamos en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, en todo aquello que declare la verdad de nuestro Señor. Padre eterno, a ti exaltamos por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te exaltamos porque eres nuestro Señor, porque has sido nuestro libertador, porque tú eres nuestra roca, nuestro estandarte. Señor, en ti hemos confiado y ejercitamos nuestra alma para que no esté ansiosa divagando en argumentos contrarios a la mente de Cristo. Señor, todo pensamiento que no provenga de esta eternidad perfecta en ti sea cautiva, y que nuestros pensamientos puedan ser direccionados a la verdad en el propósito eterno en Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos permite descansar, donde todas las promesas en Cristo fueron cumplidas. Aquí en esta verdad en Cristo disfrutamos, nos deleitamos. Es tu amor quien me sostiene, tú eres quien me levanta. El control, nunca pierdes el control. Señor, y en estas palabras expresadas con melodías, podemos decir que tú tienes el control de todo lo que está por venir sobre nuestras vidas. Rendirnos completamente a tu verdad, a tu amor, a descansar. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me solo tú me levanta, el que me da
sorprendente. Me siento tan amada por ti, oh, por ti. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar, y mi respuesta es adorar. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Y ya no soy lo que soy yo soy hijo de Dios. Ya no soy yo soy hijo de Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado ¿Qué haremos? Cantaremos Tú abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Tú me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Su amor, me rescataste. Yo soy su nombre, montañas lo eran, y lo que estaba muerto resucitará. Antes no entendía lo
que había en mi canción, pero ahora sí lo sé. Aleluya. Allí todo, pero alabé a Cristo. Allí todo asunto, alabale. Y no es un cuento, es mi historia, lo que mi padre me enseñó. Que cuando yo alabé a Cristo, todo cambió. Y cuando alabé a Cristo, Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva, me coronó, me levantó, rompió las cadenas, nueva canción de adoración corre por mis venas. Alabaré, vas a ver cómo rompe tinieblas. Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva, me coronó, me levantó. Nueva canción. Señor, gracias. Reinas con poder, alabaré. Con oscuridad en la fe. Es un cuento, es mi historia, lo que mi padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Y cuando alabé a Cristo, alabaré que Él es bueno y reinas con poder, tu Señor. Que toda oscuridad, y no es un cuento, es mi historia, lo que mi padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo. Una cosa quiero y eso buscaré, solo habitar en ti para siempre. Quiero estar rendido, postrado a tus pies. Quiero morar en ti para siempre. No hay palabras, no hay palabras que puedan expresar nuestro amor por ti. No hay palabras que puedan expresar nuestro amor por ti. Enamorado, enamorado estoy, hermoso, hermoso. Mis ojos fijo en ti, hermoso, hermoso. Cuando te miro a ti, todo lo cambias. Tú me cautivas, nunca seré igual. Cuando te miro a ti, todo lo cambias. Tú me cautivas, nunca seré igual. Cuando te miro a ti, todo lo cambias.
cambias, tú me cautivas, nunca. Oh, cantamos tu precioso nombre, te ofrezco todo lo que soy. Haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Eres todo lo que necesito, todo lo llenas tú. Haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Tú haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Le puedes decir, haces que mi alma viva. Tú haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Haces que mi alma viva. Tú derramaste de tu amor en mi corazón, y es por eso que puedo amarte. Es por eso que puedo amarte. Es imposible amarte sin tu amor en el interior. Me amaste, me diste vida, tú me diste vida cuando no tenía. 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 Le puedes decir, tú me diste vida cuando no tenía. 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 Oh, 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 oh. Cantamos de tu amor por mí, y en respuesta de mi amor, de tu amor por mí, cantamos de mi amor por ti, de mi amor por ti. En respuesta de tu amor, cantamos de nuestro amor por ti, y te decimos te amo, y yo te amo, y quiero amarte por siempre. Quiero amarte, siempre amarte a ti. Quiero amarte, siempre amarte, Señor. Queremos amarte. Te queremos dar todo lo que somos a ti, Señor. No es suficiente, Señor. Nunca es suficiente. Por el compromiso, ustedes entienden que representa la edificación. Porque la edificación construye, acá se construye, o lo contrario. Se edifica o lo contrario. Pero qué bueno que
estamos en la línea del Espíritu y esperamos poder sumar a la construcción que ustedes llevan. Yo no soy tan gran predicador, no creo poderles impresionar, tampoco es mi intención. Nuestra intención es poder comunicar lo que el Espíritu ponga en nuestro interior y que usted lo pueda recibir y lo pueda practicar. Amén. Gracias a Ivette por su atención, a Osvaldo, a Wellington. Esta gente respira amor. Yo me llevo siempre una impresión demasiado hermosa de todos ustedes. Ya lo estoy enamorando demasiado. Ya, yo creo que es tiempo de empezar a predicar. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la palabra, por favor. Vamos a leer un solo versículo en esta ocasión y estará tomado en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, capítulo 2, verso 6. Es un corto bien breve, pero bien sustancioso, y espero que usted pueda leer conmigo, o si no, bien escuchar, porque también dice la palabra: bienaventurado el que oye. Dice así la palabra del Señor: por tanto, de la manera que habéis recibido al Cristo, a Jesús, el Señor, andad en él. Otra vez. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Cristo, a Jesús el Señor, andad en él. Permítame orar y acompáñenme, por favor. Señor, aquí estamos dispuestos a ser alumbrados por tu palabra. Comunica, Señor, a través de tu Santo Espíritu lo que tú quieres a nosotros, ya que nuestras palabras son el principal estorbo muchas veces y nuestra mente es una barrera de comprensión natural que se opone al conocimiento eterno y divino, Señor. Por eso hoy nos vaciamos de nosotros mismos y nos declaramos pobres en espíritu, para que tú, Señor, sea quien deposites lo que tú entiendes, porque tú sí sabes lo que necesita tu iglesia. Tú sí conoces la necesidad. Podríamos hacer agenda, bosquejos, podríamos preparar todo un año con sermones y demás, pero tú conoces lo que tu iglesia necesita en el punto exacto, en el momento oportuno, Señor. Así que nos encomendamos a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo habla a esta iglesia y, como acabamos de leer, les exhorta que de la misma manera que recibieron al Cristo, que anduviesen en él. Todos sabemos sin duda alguna que recibir a Cristo es una experiencia maravillosa. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero más allá de haber recibido a Cristo, que es el disfrute inicial de sus riquezas, debemos andar conforme a la naturaleza que recibimos, que porta Cristo. Porque Cristo viene a nosotros en forma del Espíritu Santo, y ese Espíritu nos da capacidades y habilidades que nosotros jamás en nuestro estado anterior, antes de conocer al Señor, podíamos desarrollar. Y es por eso que de ahí en adelante usted va a notar en las Escrituras, si hay un hilo conductor que nos presenta la palabra de Dios, es que después que Él nos ha armado de todas las capacidades divinas, entonces nos dice que andemos conforme a dichas capacidades. La carta a los Efesios es una carta magistral porque ella nos presenta un aspecto primeramente doctrinal y luego nos presenta el aspecto práctico. El aspecto doctrinal al principio nos muestra quiénes somos en Cristo, dónde estamos,
qué tenemos y qué podemos hacer. Ya a partir del capítulo 4 en adelante, hasta concluir, nos muestra la manera en cómo debemos andar y además nos exhorta a estar firmes. Este es, en resumen, el contenido total de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ahora bien, el Espíritu Santo que recibimos en el momento en que creímos al Señor, vino a nosotros juntamente con todas sus capacidades y nos ha dado vida. Ahora, ¿para qué vino el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros y en qué parte de nosotros vino a hacer el trabajo el Espíritu Santo? Él vino para regenerarnos, para transformarnos, porque nuestra vida estaba arruinada. Convengamos que la palabra del Señor establece bien claro que nosotros estábamos muertos. El Señor nos encontró en una condición de muerte. Estábamos alejados de Dios, no teníamos esperanza, éramos huérfanos. Pero Él, con su gran amor o en su gran amor, nos dio vida, es lo que dice el apóstol Pablo en el mismo Efesios. Y esa vida fue impartida en nuestro espíritu a fin de producir una transformación en todo lo que nosotros somos. Porque el hombre es un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. El Señor se imparte en nuestro espíritu a fin de saturar toda nuestra vida. Y esta es la experiencia maravillosa de la salvación. La regeneración es la expresión inicial de la salvación completa de Dios, que tiene que ver con la vida. El Señor nos perdonó, esto no nos transmite vida. El Señor nos lavó y no tiene que ver esto con la vida. El Señor nos justificó, el Señor nos santificó en cuanto a posición, pero luego que atraviesa todo un proceso que es lo que llamamos la salvación en el aspecto legal, jurídico. Entonces viene el aspecto orgánico, donde entra el punto donde se transmite la vida de Dios en nosotros, para que al fin nosotros podamos cumplir con el eterno propósito de Dios. Porque nosotros fuimos salvos no solo para ir al cielo o ser librados del infierno. La razón principal de la salvación es equiparnos, darnos las capacidades y las habilidades para cumplir el propósito eterno, que en palabras sencillas y resumido es expresar a Cristo y su naturaleza en la tierra. En el contexto en el que usted se desarrolla, que Cristo pueda ser representado dignamente por usted y por mí. Y esto es un gran privilegio. Diga conmigo, ¡qué privilegio! Pero es penoso ver que hay una iglesia todavía que no ha entendido la razón de su existencia. Y yo honro esta casa, honro a los hombres y mujeres de Dios que han decidido expresar a Dios por medio de su vivir. Por eso el apóstol Pablo: si ustedes recibieron a Cristo de la misma forma, por favor, asimismo, andad. Es nuestra responsabilidad. Ahora, este andar viene respaldado de una posición que ya tenemos en Cristo. El Señor primero nos da el Espíritu Santo, entonces nos dice: andad en el Espíritu. Andar en el Espíritu es depender de Dios. Vivir en una dependencia absoluta del Espíritu Santo y que Él produzca en nosotros tanto como el querer y el hacer. Así que en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el versículo 5 del capítulo 1, nos habla que aún nosotros, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta es una palabra que no podemos leerla tan rápido. Debemos detenernos por lo menos un minuto a considerar juntamente. Porque ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Tal vez usted me diría a mí, o yo le preguntaría a usted: ¿cuándo usted recibió vida? Usted me diría: bueno, el día en que yo me convertí,
el día en que yo pasé hacia adelante y le dije, Señor, te acepto como mi Salvador. Pero Pablo no está diciendo eso. ¿Sabes cuándo tú recibiste vida según la palabra de Dios? Juntamente con Cristo. Cuando el Padre le dio vida a su Hijo, en ese momento Él te dio vida. Oh, gloria a Dios. Lo que pasa es que necesitamos una revelación para ver el hecho consumado de la cruz, para poderlo aplicar a nuestra experiencia. Y hay un nexo, hay un enlace que nos permite aplicar las realidades eternas a nuestra experiencia. Y es fe. Diga conmigo, fe. Debo de tener fe en la palabra que Dios ha dicho. Tengo que creer en lo que Dios dice que yo soy, en lo que Dios dice que yo tengo y en lo que puedo hacer. ¿Qué tengo? Tengo su vida. ¿Cuándo me la dio? Cuando el Padre le dio vida a su Hijo. ¿Cuándo nos resucitó? No cuando fuiste a las aguas del bautismo. Fuiste resucitado también juntamente con Él, porque es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuándo fuiste crucificado? Hace más de 2000 años. Porque Romanos 6:6 declara el apóstol Pablo, sabiendo esto, oiga, es algo que usted tiene que saber. ¿Qué tengo que saber? Que el viejo hombre fue crucificado, no que será crucificado. Déjeme decirle que si usted creía que usted tenía la facultad de crucificar al viejo hombre, ¡fao! No, señor. El viejo hombre tú no lo crucificas. El viejo hombre fue crucificado hace más de 2000 años y tú estabas incluido en esa muerte de Cristo. Por eso la muerte de Cristo es inclusiva, te incluyó a ti. Pero no se queda en el aspecto menos elevado, hay un aspecto más elevado. Porque la razón de crucificarnos es resucitarnos. Por eso dice que también fuimos sepultados. Nadie sepulta a un vivo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Entonces vemos un orden. La palabra de Dios es exacta. Primero dice que nos crucificó. ¿Qué dice? Nos juntamente con Él. Entonces dije que nos sepultó. Pero después de la sepultura, ¿qué viene? Lea Romanos 6, es magistral. Es mi capítulo favorito de la Biblia. Ya, lo confesé. Por eso lo predico tanto, mi gente. Usted se va a enterar que todo lo que le aconteció a Cristo, le aconteció a usted. Y hay una razón. Pero más adelante, en Romanos, en el mismo capítulo, en el mismo libro, en el capítulo 8, nos manda a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu. No podíamos vivir en el Espíritu si el Señor no hubiese tratado con el tema del pecado, porque es imposible en pecado vivir y andar en el Espíritu. ¿Y por qué Dios tuvo que intervenir? Porque no era algo que tú podías hacer. Así que, querido amigo, si tú te encuentras en esta noche cautivo, déjame decirte, tú no puedes más con esa carga. Hay uno que la llevó por ti. Y el Evangelio no es una serie de reglamentos ni de cosas por hacer. Es más, el Evangelio no es un sinnúmero de actividades. Y tú no puedes llevar el Evangelio. El Evangelio te lleva a ti. Cristo es quien te lleva a ti, porque la gracia es Dios actuando en mi lugar. Actuando en mi lugar y a mi favor. La ley es yo tratando de hacer algo para Dios, pero me doy cuenta que no puedo. Y esta es la experiencia de Romanos 7. El hombre queriendo agradar a Dios, viendo su muerte, pero aún así, estando en Cristo, no anda en el Espíritu. Porque lo definí de una manera sencilla, sin buscar etimología ni definiciones. Andar en el Espíritu es depender de Dios, familia. Es obedecer a la instrucción divina. Es ser dependiente de Dios. Es no querer tomar acciones por nuestra propia conveniencia. Y yo creo que este ha sido uno de los puntos más graves de nosotros como iglesia. No hemos
aprendido a vivir en el Espíritu porque tampoco hemos aprendido a tratar con el yo y a tratar con la carne. Porque el yo y la carne representa la independencia del hombre. Si no está funcionando, me lo puedo quitar, ¿verdad? Gracias. Ay, estoy acostumbrado al mío. Muchas gracias. Así que no hemos aprendido las lecciones de negar el yo, ni de tratar con la carne. Porque déjenme decirle, si hay algo que nos califica para vivir en el Espíritu, es conocer el trato de la carne. ¿Cómo tratar con la carne? De hecho, el apóstol hace ese contraste y presenta que vivir en el Espíritu es sencillamente no vivir bajo la influencia de la carne. Porque el hombre, a pesar de que recibió vida espiritual en la regeneración, puede seguir siendo carnal. Porque es lo que Pablo muestra en su primera carta a los Corintios. Él dice: hermanos, no sois carnales y andáis como hombre. Pero más que eso, en el capítulo 1, él comienza a alabarlo. Y les dice: ustedes han sido enriquecidos con todo conocimiento, con toda ciencia. Ustedes fueron llamados a tener comunión con Jesucristo. Ustedes son santos y fieles. ¿Qué pasa, Pablo? En el capítulo 1 son santos, fieles. En el capítulo 3 son carnales y andan como hombres. Porque la vida espiritual que recibimos no nos exime de ser carnales. Ni recibir gran revelación nos exime de operar en el alma. No nos exime. Si no, pregúnteselo a Pedro. Después de haber recibido la revelación de quién era el Cristo, se convirtió en Satanás. ¿Y sabes quién es Satanás? Es todo aquello que te quiere detener del propósito eterno. Es todo aquello que se interpone a que tú cumplas tu misión como iglesia en la tierra. No creas que Satanás va a venir con un tridente, con una cola. No. Va a venir en forma de algo que tú amas, algo que está contigo frecuentemente. Y todo aquello que se opone al cumplimiento de tu propósito aquí en la tierra representa un estorbo. Y si es un estorbo, no colabora, aunque sea bueno. Porque ese es el peligro de la carne, que tiene aspectos buenos, el lado amable de la carne, la opinión. ¿Sabes que la raíz de la opinión es el yo? Donde hay opinión, no hay Cristo. Nosotros no fuimos llamados para opinar, sino para producir un fruto, para declarar la palabra que sale de la boca de Dios. Que cuando tú hables, la gente pueda identificar la voz de Dios en ti y no lo que dice tu hombre, porque es que el hombre natural, el hombre caído, tiene una naturaleza corrupta y opera en muerte. Por eso necesitamos ser transformados, necesitamos recibir la vida. Tuvimos la necesidad de recibir vida porque estábamos muertos. Es más, el hombre que está en muerte ni siquiera sabe que está muerto, porque está muerto. Está muerto. Ni siquiera tiene la capacidad de saber lo que necesita. Es por eso que la palabra viene a resucitar, porque de la misma forma que Lázaro, aún muerto, resucitó, fue a causa de la palabra que salió de la boca de Dios. Aleluya. Por eso, si alguien está muerto, lo que le resucitará es la palabra de vida que está en la boca de la iglesia.
Háblale vida a la gente que está muerta para que surja en resurrección y pueda glorificar a Dios. A veces se nos hace difícil entender cómo una persona muerta va a recibir el mensaje. Habla vida, porque la vida lo resucita. Eso fue lo que pasó con Lázaro. Dígame, ¿cómo Lázaro resucitó? Por la palabra que salió de Dios en boca de Cristo. Oh, bendito sea su nombre. Esto se trata de vida, señores. No podemos andar ni vivir en el Espíritu si no hemos entendido que recibimos una vida. Todo lo que Dios nos ha otorgado ha sido por gracia y viene a nosotros en forma de naturaleza. Y todo lo recibido como don tiene que ser expresado como fruto. El Señor nos dio la salvación, usted lo sabe muy bien. Nos dio la fe. Usted no puede producir fe. Hay gente que tiene fe en la fe. La fe no se puede sustentar en el vacío. La fe halla su sustento en la palabra de Dios. ¿Por qué yo sé que estoy muerto? Porque la palabra lo dice. Porque tuve una revelación al leer las Escrituras. Las Escrituras mismas son la revelación de Dios. Recibí una iluminación y pude verme muerto. Así que no tiene sentido que usted dé declaraciones vanas diciendo yo estoy muerto, porque la palabra lo dice, yo estoy muerto, si usted primero no se ha visto muerto. La fe se sostiene en una revelación de la palabra de Dios que el Espíritu le haya dado a usted. Ahora usted tiene que creerlo, creer con todas sus fuerzas y no hacer caso a sus sentimientos, porque frente al hecho divino, concreto, eterno, posicional, viene la tentación de Satanás. Y la tentación de Satanás es a decirte que no es real. ¿Y qué utiliza? Tus sentimientos. Pero tú no estás tan muerto, Wellington, porque esa respuesta que tú le diste a ese compañero tuyo de trabajo no es de una persona que esté muerto juntamente con Cristo. Tú le puedes decir al enemigo, eres mentiroso, porque no es mi realidad lo que yo hice, es mi realidad lo que Cristo hizo. Y si Él dijo que me crucificó, me crucificó. Aunque mi vida, en cuanto a mi expresión temporal, esté todavía viendo imperfecciones. Porque nosotros somos santos en construcción, en vía de desarrollo. Y es allí donde nuestra fe tiene que hallar sustento, la palabra de Dios. Tanto la vida, la gracia, el amor fueron regalos de Dios que lo hemos recibido en nuestro espíritu. Son regalos en forma de naturaleza y vida espiritual. La vida del Espíritu tiene como fin llevarnos a cumplir el propósito de Dios. Aleluya. Dice Pablo en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué fue que nos creó? Para que seamos hechos conformes, nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. En esto consiste la razón de nuestra existencia. Dios quería depositarse en el hombre y a través del hombre poder expresar la naturaleza del Hijo. Y es nuestra responsabilidad como parte de su familia ahora darlo a conocer. Sabemos que el órgano que recibe a Dios es nuestro espíritu, pero cuando el hombre peca comete transgresión. Pero debemos hacer un alto acá, porque el hombre, la palabra caída ha hecho poner un poquito no tan grave el problema del principio, porque el hombre no fue simplemente que cayó, el hombre murió. Y no solo murió después de los años, sino que murió al instante, su espíritu murió. Pero hubo algo que produjo esa muerte.
fue el veneno inyectado, llamado la naturaleza de pecado, que es lo que produce la muerte. Así que no fue una simple desobediencia. El hombre, cuando pecó, adquirió muerte en su interior. Y por eso es que el evangelio es una propuesta de vida. Familia, no existe predicación del evangelio si no nos propone una vida espiritual. No hay forma de predicar el evangelio si no nos muestra vida espiritual. Y no hay mayor mentira que alguien que ha recibido vida y esté operando en muerte. No hay mayor mentira que alguien que haya recibido la vida y esté expresando al viejo hombre. La expresión del viejo hombre es la carne, señores. Es cuando vivimos en independencia. Claro, es cierto, el Señor crucificó juntamente con Cristo al viejo hombre. Pero ahora el apóstol Pablo nos exhorta en el capítulo 8 a que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. Así que es nuestra responsabilidad mantener a la carne crucificada, y para esto necesitamos al Espíritu Santo, que ya se nos fue otorgado. Cristo, a través de su cruz, la operación de la cruz, destruyó al viejo hombre. Pero ahora el Espíritu Santo hace que esa experiencia que ocurrió, ese hecho que ocurrió hace más de 2000 años, se vuelva nuestra experiencia al nosotros crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos por medio del Espíritu Santo. Pero ¿cómo yo crucifico la carne? Esto lo podemos traducir como comunión. Diga conmigo, comunión. Comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible yo decir que tengo al Espíritu Santo y no andar como Él? Y eso es lo que Pablo está reclamando. ¿Acaso ustedes ignoran que son templo del Espíritu Santo? ¿Acaso ustedes ignoran que Cristo mora en ustedes? Que ustedes son la casa de Dios, y como casa fueron creados para contenerle, y no solo contenerle, sino representarle y expresarle. Es por eso que les dice: ustedes son carnales y andan como hombre. Esta expresión, andar como hombre, es uno que anda como que no ha recibido jamás vida espiritual. Andar como humano, andar como hombre, es andar como si tú nunca hubieses recibido a Cristo. ¿Y qué fue lo que leímos al principio? El apóstol está diciendo: así como recibiste a Cristo, anda en Él, modela la naturaleza que tienes. Por eso yo creo en la gracia toda suficiente, pero la gracia no anula la responsabilidad de cada creyente. Cada creyente tiene que tener una vida de oración. Cada creyente tiene que amar la palabra, alimentarse con la palabra viva, poder expresar en la tierra que fue salvo. Porque la salvación, claro, es un don de Dios, pero tiene que ser expresado como un fruto. Tú tienes que mostrar que tú fuiste salvo. Hay creyentes de los cuales parece que jamás han recibido a Dios. ¿Sabía que podemos perder el gozo de la salvación? ¿Sabes por qué causa? Por el pecado. El pecado nos roba el gozo de la salvación. Y cada creyente tiene que tener algo seguro: es la certeza de su salvación. Y el enemigo viene para hacerte creer que tú no eres salvo. Entonces pierdes el gozo, pones en duda y menosprecias la obra eterna y completa de Dios a tu favor. La fe es indispensable, y ahí descansa toda nuestra vida. Oh, bendito sea el Señor. Si alguno de los que están aquí no han tenido la experiencia con la vida, todavía no han tenido o conocen tal vez como concepto lo que es la regeneración, mas no la han experimentado, usted simplemente
debe acercarse al Señor con un corazón abierto y sincero y decirle: Señor, soy pecador, te necesito. Gracias por haber muerto por mí. Señor Jesús, perdóname y límpiame de todos mis pecados. Creo que tú resucitaste y me resucitaste a mí de los muertos juntamente contigo, y te recibo ahora como mi Salvador y mi vida. Entra en mí, lléname de tu vida. Me entrego a ti por causa de tu propósito. Esta es una oración sencilla, pero es libertadora, es transformadora, porque a partir de ahí el Espíritu Santo comenzará una revolución en tu interior y buscará expandirse en todo tu ser, todas tus emociones, todos tus pensamientos, todos tus deseos. Ya no actuarás solo, pero déjame decirte, no te voy a vender un evangelio de la solución a todos los problemas. Tengo que serte honesto. Es el inicio del verdadero conflicto en el interior. Se muestra una batalla de naturalezas y ganará aquella que más entrene. Por eso la batalla que presenta Gálatas capítulo 5 es la batalla del espíritu en contra de la carne. No es una batalla tuya, es una batalla del espíritu en contra de la carne. ¿Y sabes cuál es el fin? Lo dice la Escritura: para que tú no logres lo que quisieras. Porque el principal oponente somos nosotros, señores. Nosotros somos el principal estorbo, y cuando Cristo viene a nuestra vida, Él comienza a poner orden y dice: déjame a mí. Yo puedo, tú no puedes. Juntamente con la vida de Dios, vuelvo y le repito, se nos fue dadas las capacidades y las habilidades divinas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Depender, porque después que recibimos la vida y hemos recibido la salvación como un don, la gracia, queremos seguir actuando nosotros. Y eso es vivir en la carne, aún teniendo vida. Cuando actuamos en nosotros mismos, tratando de decirle a Dios que tenemos el control, entonces no permitimos que la carne, que la vida de Dios, que el Espíritu gobierne. Gloria al Señor. Por eso el trato con la carne define nuestra vida en el Espíritu. Ahora, quisiera hablar por un minuto o unos minutos, los que nos restan, acerca de la importancia de los dones en la vida del Espíritu, que es la dirección de esta palabra. Ya hemos dicho que vivir en el Espíritu es estar sujeto al gobierno del Espíritu Santo que está en nuestro espíritu. Un hombre que vive en el Espíritu es aquel que depende del Espíritu. Y el resultado, señores, de vivir en el Espíritu es vida y paz. Pero el resultado de vivir en la carne es muerte, lo dice la Biblia. Ahora, cuando hablamos de la importancia de los dones en la vida del Espíritu, esto nos lleva a definir qué son los dones espirituales. Sencillamente son capacidades y habilidades dadas por Dios a aquellos que han sido regenerados y han sido transformados, aquellos que han recibido vida espiritual. Pero por lo general, usted va a estar tal vez de acuerdo conmigo que nosotros tratamos el tema de los dones espirituales y las habilidades naturales como algo aparte del vivir en el Espíritu. Lo tratamos como un tema. Bueno, vamos a hablar ahora de los dones del Espíritu. Por eso para mí esta asignación fue desafiante. ¿Cómo crear el nexo entre los dones del Espíritu y la vida en el Espíritu? Porque siempre la vida en el Espíritu era tratado como un tema aparte. Pero a la luz de esta verdad, lo primerito que debemos definir o preguntarnos es: ¿para qué los dones? ¿Cuál es la razón por la que Dios ha dado a su iglesia tales dones? Si usted lee la misma carta a los Corintios, porque como usted entenderá, allí fue donde más el apóstol Pablo hizo énfasis con el tema del trato con la carne
y los dones espirituales, porque precisamente ellos habían enriquecido con todo don, con toda ciencia, tenían mucho conocimiento. Pero ¿qué pasa? Que ellos estaban utilizando los dones de una forma equivocada. Y cuando usted lee el capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 y 14 de la carta a los Corintios, aquí Pablo aborda el tema del culto o la liturgia y los dones en función de la, diga conmigo, edificación. Edificación. Y es en el capítulo 14 que particularmente el apóstol Pablo menciona el tema de hablar en lenguas en el culto público, pero pondera más el profetizar, por una sencilla razón: por la edificación. Él enfatiza más de 6 veces en esta carta o en este capítulo el tema de la edificación, y dice que siempre se procure la edificación. Y la primera relación que podemos notar entre los dones espirituales y la vida del Espíritu tiene que ver con esto, con la edificación en la vida del creyente. La unión que podemos ver entre los dones y la vida del Espíritu es la edificación. Pero ¿cómo somos edificados? Bueno, si usted hace un análisis exhaustivo de estos capítulos, usted se va a dar cuenta que aquí incluye el consuelo, la exhortación, el fortalecer, el ser fortalecidos en la fe, la guianza del Espíritu Santo, ser confirmados en la verdad. Porque no podemos quedarnos solamente en los dones de carácter milagroso, que son beneficiosos, pero tienen poca edificación. Porque vimos a un pueblo sacado de Egipto ver muchos milagros, pero poca edificación en ellos. Por eso el apóstol Pablo, sabiendo el propósito fundamental de los dones espirituales, les exhorta que todo se haga para edificación. Si alguno se congrega, se reúne, ¿qué dice? Traiga salmo, palabra de profecía, otra palabra de exhortación, pero todo hágase para edificación, porque nosotros somos la casa de Dios que necesita ser edificada. Aleluya. Y esto es muy importante. Ahora, los dones vienen a edificarnos en la vida del Espíritu a través de ese fortalecimiento en la fe, dándonos dirección al mostrarnos la voluntad de Dios a nuestras vidas y edificarnos cada vez más en la fe que es en Cristo Jesús, la cual es la fuente de nuestra vida en el Espíritu. La fuente de nuestra vida en el Espíritu es la fe en Cristo Jesús. Pero hay una cosa muy importante: cuando hablamos de que los dones vayan encaminados hacia la edificación de la iglesia, yo quiero hacer un aclarando. No es una edificación sobre la edificación, porque hay muchos que edifican, pero ¿qué edifican? Hay una base sobre la cual edificar, es sobre la santísima verdad, la verdad presente que es en Cristo Jesús. Hay muchas palabras, pero no te conducen a la verdad que es en Cristo Jesús. Por eso la edificación tiene que estar concentrada en la verdad que es en Cristo. Oh, gloria a Dios. Y aquí podemos notar que se hace la separación. Y es importante ver que la carne puede operar sutilmente y creyendo que estamos edificando, que estamos haciendo algo en el Espíritu y estamos actuando en la carne. Se utilizan verdades bíblicas, pero separadas de la verdad de Cristo, de la verdad presente, o como dice otra traducción, la verdad actual. Yo debo indagar por el Espíritu Santo
cuál es la verdad que Cristo está hablando hoy, porque no toda la verdad bíblica es una verdad presente. Y es por eso que ahí viene la actividad del Espíritu para edificarnos y ser fortalecidos en la vida del Espíritu. Hay muchas palabras y poca edificación. Hay mucho conocimiento y poca expresión de la vida del Espíritu en una iglesia presente. Existen tales expresiones después de escuchar a motivadores, no edificadores. El oyente puede decir: me edificó tanto. Pero defíneme edificación, por favor. Me hizo sentir tan bien. Estuvo tan buena esa palabra. Pero ¿qué te llevaste para aplicarlo en tu experiencia? ¿De qué se trató el mensaje? Me hizo sacar hasta lágrimas. Jugaron con tus emociones. Se me puso la piel de gallina. ¡Wow! ¡Qué conocimiento! ¡Wow! Y lo más peligroso, hay algunos que podrían hasta decir: bueno, ahora tengo deseos de hacer más cosas para Dios. Tengo deseos hasta de orar más. Pero en realidad, la pregunta es: ¿te dijo una verdad? ¿O no una verdad? ¿Te dijo la verdad? ¿Te dijo la verdad que es en Cristo Jesús? ¿Te cimentó en la palabra de vida? ¿Te plantó en la roca eterna? Aleluya. Porque si te plantó en la roca eterna, jamás serás conmovido. Porque predicación hay muchas, palabra hay por montones, pero edificación hay que buscarlas por lupa o con lupa. Y es por eso que cada día en nosotros debe crecer una demanda mayor por la edificación. Así que volviendo a mi pregunta inicial con respecto a el enlace, cómo opera los dones espirituales o las capacidades que Dios nos ha dado en fin de el fortalecimiento de mi vida en el Espíritu. Porque necesariamente los dones tienen que tener una importancia en nuestra vida en el Espíritu, porque, señores, es la vida en el Espíritu lo que Dios está obrando en nosotros. No es otra cosa. Dios no te salvó para que tú seas mejor. Dios sabía, de hecho, que tú no tenías mejora. Y por eso nos presentó una cruz. Y la cruz nos habla de muerte. Muchos creen que la cruz es sufrimiento. No, es muerte. De hecho, mientras más duras en la cruz, más sufres. Por eso Cristo murió primero que los primeros, que los ladrones que estaban junto a él. ¿Y sabes qué fue lo que más Cristo sufrió? Fue la demora en ir a la cruz, porque él estaba consciente de que vino. Y por eso ni siquiera sus piernas fueron necesarias ser quebradas. Por lo general se esperaba que se desangrara, pero cuando querían acelerar la muerte de Cristo, vieron que no era necesario. Y no le quebraron sus piernas. ¿Sabe por qué no quebraron sus huesos? Porque de ahí es que sale la iglesia. Porque los huesos representan la naturaleza divina. Y su naturaleza divina no podía ser quebrantada. Era su humanidad. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y a través de su muerte fue que nos dio vida. Es por eso que el regalo más preciado que nosotros hemos recibido es la vida de Dios. Y esa vida es para llevarnos a vivir conforme a su naturaleza, a sus habilidades, a sus capacidades. Dios no anula las capacidades humanas, no, lo que quiere es que sean crucificadas y que surjan en resurrección. Porque si no han sido crucificadas, no son agradables a Él. Mire, todo servicio, todo don, todo lo que nosotros hacemos
tiene que ser atravesado por la cruz, si no, no tiene sentido. ¿Por qué usted cree que lo primero que aparecía en el tabernáculo al entrar a la puerta era el altar de bronce? ¿Qué representa el altar de bronce? En tipología, señores, es la cruz. Y algo poderoso. El incensario de oro, que representa las oraciones de los santos, siempre estaba encendido. ¿Sabes de qué? De las brasas que estaban en el altar de bronce. ¿Qué representa esto? Es que todo don, toda oración que nosotros hacemos a nuestro Dios, tiene que primero también atravesar de la cruz, tienen que haber venido de allí. Porque si no, no suben como olor fragante. Porque lo único que sube como olor fragante es aquello que ha sido quemado. Y debemos ser puesto en el altar. El altar representa la cruz. Es muerte para vida. Oh, gloria al Señor. Y hemos hablado mucho de la vida en la iglesia, pero no les hemos hablado de la muerte. Porque para poder operar en la verdadera vida, primero tienes que experimentar la muerte. La muerte a todo lo que tú eras. Para que Cristo ahora pueda realmente vivir por medio de ti. Y que no estés operando en la carne, creyendo que estás en el Espíritu. No me diga que también predicas. No me diga que también haces la labor. Dime si te crucificaste antes. Muéstrame las marcas de la cruz. No es un asunto de habilidades y de dones y de talentos. Es un asunto de operar en la vida de resurrección. Porque la iglesia es iglesia porque opera en resurrección. Si no operas en la vida del resucitado, puedes llamarte salón, congregación, reunión de gente, pero no iglesia. Porque la iglesia opera en la vida del resucitado. Así que esta es la obra que Dios está produciendo en nosotros. Este es el fin, llevarnos a vivir en el Espíritu. Y los dones tienen esa capacidad. A la vez es una capacidad que Dios le ha dado a la iglesia, pero ellos tienen la capacidad de llevarnos a vivir cada vez más en el Espíritu. Los mismos dones tienen que tener ese fin. Los dones no son para beneficio particular ni propio. Los dones son para beneficio del cuerpo, para que el cuerpo crezca sano. Aleluya. Así que los dones en sí mismos no son un fin, sino un vehículo, un medio para llevarnos a la vida en el Espíritu. Nos transporta. Y quiero poner dos ejemplos rápido. Marcos 16:20 dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Aquí vemos la palabra señales y vemos confirmando la palabra. Las señales eran el vehículo que producía la confirmación en la palabra de aquellos que recibían la palabra. Así que las señales no eran un fin en sí, sino el vehículo para confirmar a los hombres en la palabra de Dios. Los discípulos predicaban la palabra con señales, pero las señales no eran un fin, era ese medio para confirmar la veracidad de lo que ellos estaban predicando. Los dones espirituales llevan ese fin de confirmarnos en la verdad presente que es en Cristo Jesús a través de su palabra. Otro ejemplo rápido, Mateo 7:22. Dice: muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señores, los dones del Espíritu pueden operar en una persona sin que necesariamente lleguen a entender de qué se trata los dones. De lo que se trata no es decir: yo tengo el don, el Señor me usa, yo puedo. Mira,
como he escuchado lamentablemente entre predicadores, cuando le ha tocado predicar uno y otro que operan en competencia, que no pasó nada cuando el otro predicó y que cuando él predicó sí pasó mucho. No se trata de esto. No hemos entendido de qué se trata el evangelio. Los dones son para el beneficio del cuerpo, no para la gloria personal. Son para la gloria de Dios. No son para la gloria del hombre. Son para Dios y para el cuerpo. Así que el fin es producir, número uno, una confirmación en la verdad y edificación en amor. Y número dos, conocer más a Cristo. Y más aún, es que Cristo te conozca a ti. Porque ¿qué es lo que dice el texto? Nunca os conocí. Qué mal hemos estado como iglesia. ¿Qué fue lo que entendimos como evangelio? En algún punto, ¿qué fue lo que entendimos? Pero bendita gracia que nos ha traído la luz para hacernos ver la realidad que es en Cristo Jesús. Estamos en Él y es para Él, es para su gloria y para que el cuerpo unido entre sí pueda crecer hasta la estatura del varón perfecto. Y el modelo no son patrones humanos, sino es Cristo. Dime qué medida de Cristo hay en ti. Dime cuánto de Cristo en ti ha sido forjado y te diré cuál herencia tiene Dios en ti. Porque la herencia de Dios es cuánto de Cristo ha sido formado en tu interior. No es cuánto haces, no es cuán bien predicas, no es cuán bien puedes hacer los asuntos de carácter religioso o espiritual, es cuánto de Cristo expresas. Porque la medida de tu expresión es la medida del Cristo formado en tu interior. Porque a medida que el bebé va creciendo en la mujer embarazada se va conformando a lo que está adentro. Si Cristo no se ve en ti, no está creciendo. Es anormal, porque por lo general tiene que crecer. Tiene que crecer. La vida espiritual nos fue dada para producir ese crecimiento. Por lo tanto, el don es un medio importantísimo que nos mueve hacia la vida en el Espíritu y a ser edificados más y más. Y cierro haciendo una observación, que las discusiones acerca de los dones espirituales que nos presenta el apóstol Pablo en Corintios acarrean dificultades cuando las personas pasan por alto dos puntos centrales. Número uno, que los dones espirituales no son para el servicio propio, sino para edificar al cuerpo de Cristo. Y número dos, todo don se vuelve prácticamente inútil cuando es ejercitado sin amor. ¿Qué es lo que nos dice Corintios 13? Léalo, por favor, léalo. No te sirve hacer nada si no tienes amor. Y amor, señores, es la expresión más nítida y pura de Cristo. El amor es el fruto. Y tiene diferentes ramificaciones o expresiones, como usted le quiera decir. Paz, paciencia, pero el fruto es uno. Las expresiones son varias. Así que si la operación del don o tus habilidades muestran amor, entonces vives en el Espíritu. Tienes una vida en el Espíritu, porque eso es lo que produce la vida espiritual que se nos fue concedida. Mientras usted busca identificar y utilizar los dones que Dios le ha dado, haga de su motivación máxima el amor. Que el amar a Dios y amar a los hermanos en la fe sea su motivación máxima. Yo cierro con esto, no les voy a decir más nada. Amar a Dios y a los hermanos en la fe, que sea
su motivación máxima. ¿Y sabes por qué puedes amar a Dios? Porque el Señor nos manda ahora amar. En la ley tú no podías cumplir esa demanda, ahora sí, porque no es en tu amor, es Cristo a través de ti expresando amor. Por eso le dije que todo don que recibimos tiene que ser expresado como fruto en nuestra vida lineal o nuestra vida horizontal. Oremos, por favor. Y si quiere, en estos minutos que me queda, ponerse de pie para afirmar esta verdad y poder pedir al Espíritu Santo que nos ayude a que si hay rocas que quieren impedir que la palabra de Dios que ha sido hoy sembrada en nuestro interior no produzca fruto, que sean derribadas. Espíritu Santo, solo tú puedes producir el trabajo que sigue a continuación en la vida de tus hijos y en la mía, Señor. Que podamos poner en práctica esta verdad y que podamos ahondar como aquel que narra el apóstol Lucas en su evangelio, aquel que ahondó, profundizó. Que seamos como los de Berea, que no nos quedamos con la palabra que escuchamos aquí un domingo, sino que vamos a indagar en las Escrituras, a confirmar esta verdad, y que tú puedas producir el efecto que tú esperas, y que nosotros te podamos producir y dar a ti el fruto que tú tanto esperas, Padre. Padre, que nuestras vidas puedan ser fragantes delante de ti, y que a partir de lo que vamos oyendo podamos ser afirmados, confirmados en la fe, que una mayor medida de tu Hijo sea en nosotros. Produce en nosotros, Señor, lo que hace falta. Sabemos que tú nos has dado todo en Cristo y somos perfectos, pero a veces en nuestro andar vemos imperfecciones. Ayúdanos a tomar como válido lo que tú dijiste y no lo que estoy viendo en mi actualidad, Señor, porque mi actualidad no es la realidad, es mentira. Todo el fundamento del viejo hombre es mentira, es muerte, y yo fui trasladado a la vida, fui trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Él nos dio vida juntamente con Cristo, y eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos y eso es lo que podemos disfrutar. Lleva a tu iglesia a experimentar la verdad, la verdadera vida, que va más allá de un culto, que va más allá de una predicación, que es un depender diariamente de tu Santo Espíritu a través de la fe, de la fe, de la fe en Cristo Jesús, de la fe en su obra plena, perfecta y completa. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica siempre tu verdad, que no hayan estorbos en nuestra carrera de fe, que si hay cosas que están impidiendo que avancemos en nuestra carrera de la vida, nos despojemos, que corramos livianamente como aquel que corre un maratón, que corre con ropa liviana, que nada nos estorbe, Señor, para llegar a fin de ganarte a ti. El propósito de esto eres tú, Señor, se trata de ti. Ayúdanos a que dejemos de ver al hombre como el centro del evangelio. Esto no es evangelio. El evangelio es Cristo como centro. Es depender, es aceptar la verdad que está en Jesús, es vivir de acuerdo a la actividad del Espíritu en nuestro interior y responder en obediencia. Es estar muerto a nuestros placeres, nuestros intereses, nuestras habilidades naturales que no han atravesado por la cruz. Ayúdanos, Cristo, a responder en amor y en obediencia a ti, Señor. Fue tu llamado que nos santificó. Fuiste tú, Señor. Tu
me llamaste y aquí estoy. Fue tu llamado que me santificó. Me llamaste y tú me llamaste mucho antes de nacer, y aquí estoy para ti. Y consagrado estoy, Señor. Mi servicio es agradarte, mi servicio es complacerte. Consagrado estoy, Señor, y mi servicio es agradarte, mi servicio es complacerte. Si algo deseas, aquí estoy, pero ahora yo quiero tocar tu corazón, porque esto se trata de ti, esto se trata de ti, esto se trata de ti. Tú me llamaste y aquí estoy. Queremos responder a tu llamado en obediencia y fe. Obediencia y fe. Fe y obediencia. Fe para creer y obedecer a lo que he creído. No queremos ser una iglesia pasiva, una iglesia muerta, una iglesia que responde en obediencia a tu voluntad, a tu placer, Señor. Amén. 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 Denle un aplauso al Señor. Paz y gracia.